Hola, ¿qué tal? Amada Iglesia, el amor del Padre. Aquí estamos una vez más desde las instalaciones de la iglesia, de la congregación, transmitiendo para llegar a tu casa y poder llevar el mensaje de esta semana hasta tu vida y poder tocar, que la palabra de Dios toque tu corazón en este día. Y antes que nada quiero saludarte una vez más, quiero extender un muy caluroso y cordial saludo a cada uno de ustedes que son miembros de esta congregación. Y si alguien que no es miembro de esta congregación está viendo este video, pues también recibe un fuerte saludo, un gran abrazo. Y me da gusto que estés viendo esta transmisión. Y quiero, antes de entrar a la palabra y después de haberte saludado, quiero animarte, iglesia, a continuar con la lectura de la Biblia en un año. Te recuerdo que como congregación tenemos el reto este año de leer nuestra Biblia en un año. 3 capítulos diarios, 5 los domingos, y tú terminarás en un año de leer la Biblia de una forma general, de una forma completa. Así que te animo, si en esta contingencia pues le has aflojado, te animo a que retomes, y si has aprovechado para avanzar más de lo que deberías de estar, pues te felicito también. Así que ánimo, iglesia, vamos a continuar en esta dinámica de leer nuestra Biblia este año. Así que también te quiero invitar a que nos saludes ahí en la página, en Facebook, que nos escribas, nos mandes un comentario. Será de mucha bendición para mí y para el equipo aquí de trabajo. Estamos de verdad esforzándonos bastante, de verdad estamos haciendo un gran esfuerzo para la gloria de Dios, pero también por amor a ti. Así que te animo a que te conectes y que envíes un comentario, nos mandes un saludo, no solamente a nosotros, a toda la congregación, obviamente. Así que, amado hermano, sin otra cosa que comentar, yo quiero que entremos a la palabra de Dios. Y el título de la predicación para este día se llama El impacto de una reunión de la iglesia. Y pocas veces o no tan frecuentemente consideramos qué tan impactante llega a ser una reunión de la iglesia, qué tan determinante puede llegar a ser para una persona, para una familia, o para toda una nación, o para un barrio, o para un grupo de personas. Y a veces, iglesia, vemos las reuniones de nuestra congregación y de otras congregaciones como algo cotidiano, algo tradicional, algo pues, que tenemos que hacer. Y en este tiempo de contingencia que no estamos teniendo reuniones, no solamente se trata de que extrañemos dichas reuniones, también se trata de que las valoremos. Yo estoy analizando un poco, o más bien un mucho, las reuniones que tenemos en este lugar como congregación El Amor del Padre. Y yo quiero hoy, a través de la palabra, que analicemos y valoremos y escudriñemos qué dice la palabra en cuanto a las reuniones del pueblo de Dios. Así que, tomando este tema, el impacto de una reunión de la iglesia. Y te voy a pedir que me acompañes a Segunda de Crónicas, que vayas al capítulo 20, y vamos a leer del verso 1 al 19. Así que comenzamos en el verso 1 del capítulo 20, Segunda de Crónicas. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios de los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano la fuerza y el poder?
que no hay quien te resista? Dios nuestro, no echaste tú los moradores de esta tierra delante de su pueblo Israel y les diste la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre. Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí, ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba de pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba ahí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaia, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita, de los hijos de Jehiel, de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro en tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. En esta parte de la historia que acabamos de leer, encontramos características muy claras que la Biblia nos dice. Y el pueblo, ellos estaban en peligro, dice, y tenían miedo. Pero sabes una cosa, ellos se reunieron, ellos ayunaron, ellos oraron. Pero hay algo que en medio de esa reunión, en medio de esa convocatoria que Josafat promulgó, proclamó por toda la nación, y vinieron delante de la presencia de Dios a pedir ayuda, a orar, a ayunar. En medio de ese temor había una característica: ellos no sabían qué hacer. Delante del problema que tenían, delante del peligro que los acechaba, ellos no sabían qué hacer. Y tú podrás decir, pero estaban en la reunión, pero fueron, si lo llevamos a un contexto para nosotros el día de hoy, pero estaban en la iglesia, estaban en el culto dominical, pero había algo, ellos no sabían qué hacer. Entonces esto quiere decir que ellos necesitaban una respuesta. Ellos necesitaban dirección. Ellos necesitaban una instrucción de parte de Dios. Y escucha, es impresionante lo que sucedió en aquella reunión. Es interesante cómo Dios trajo respuesta a esa reunión. Y Dios no mandó un ángel, te lo repito, Dios no mandó un ángel. Dios no descendió en medio de truenos y de fuego. Dios no se apareció en medio de la asamblea. ¿Qué hizo Dios? ¿Cuál fue la forma en que Dios procedió en aquella reunión para traer una respuesta, para traer una dirección, para traer una instrucción al pueblo de Dios? ¿Qué hizo?
La respuesta es: usó la vida, usó la boca de uno que estaba en medio de la reunión. Y eso es algo que, iglesia, tú y yo debemos de considerar. ¿Por qué? Escucha, extrañamos las reuniones, todos las extrañamos. Queremos volver a congregarnos, todos queremos volver a congregarnos. Pero escucha bien, tenemos que analizar con qué mentalidad regresaremos a este lugar a congregarnos. De una forma tradicional, monótona, de una forma que carece de las características bíblicas de una reunión del pueblo de Dios, o vendremos a reunirnos buscando una respuesta, pero entendiendo que Dios usa a aquellos que están dentro de dicha reunión para traer dirección, para traer respuesta, para traer instrucción. Ahora, yo te quiero enfatizar algo en esta reunión. Dios no usó al rey para traer respuesta. Dios usó a uno, usó a alguien, y a través de él trajo una respuesta, una dirección y una instrucción. Y sabes, es muy común cuando venimos a la iglesia que esperamos que toda respuesta venga del pastor, que venga de los líderes, que venga de los ancianos. Y sí, el pastor, los ancianos tienen una función muy importante, pero escucha bien, tú tienes que entender que Dios puede usar a quien a él le plazca para traer dirección, para traer una respuesta, para traer una palabra. Y vamos a estudiar este tema más a fondo más adelante, pero escucha, este evento rompe el concepto que tenemos en la iglesia, que nos dice que Dios usa solamente a personas especiales. Dios usa solamente a los pastores. Dios usa solamente a los que han ido a un seminario. Dios usa solamente a aquellos que tienen ciertas características. Pero sabes, esta historia que acabamos de leer rompe con esa ideología. Rompe con ese esquema en el cual tú y yo muchas veces hemos caminado por años. Es verdad, escucha bien, es verdad que las personas que Dios usa requieren tener un testimonio, requieren tener santidad, requieren tener compromiso, constancia, necesitan ser personas genuinas. Pero escucha, todo esto es algo que todo creyente debería tener, y tenerlo no te hace especial. Entonces, todo creyente debería tener estas características. Pero hagamos algunas preguntas para entender un poco más este tema que estamos hablando. Si tú recuerdas en la historia que le acabamos de leer, la persona, el hermano, el personaje que Dios usa en aquella reunión se llama Jaziel. Y yo quiero preguntarte, ¿tú crees que Jaziel luchó con temor, con inseguridad, cuando Dios le habló en aquella reunión? Ponte un momento en los zapatos de este hombre, de este tipo, en los zapatos de Jaziel. Estás en medio de una reunión y hay un peligro inminente, no solamente para ti, para tu familia, sino para toda la nación. Y de repente Dios te dice a ti que digas algo de parte de Él, que Él va a hacer un mensaje, una respuesta de parte de Dios. ¿Tú crees que este tipo no luchó por lo menos por un instante con temor, con duda, con inseguridad? Yo creo que sí. Y por experiencia en mi propia vida sé que sí es así. Cuando Dios viene y habla a alguien, hay por lo menos un instante de lucha en la persona, diciendo: ¿y cómo? ¿Y si me equivoco? ¿Y si la riego? ¿Y si no me creen? ¿Y si no es Dios? Entonces, ¿tú crees que en nuestra generación haya cristianos a quien Dios les habla en medio de una reunión y estos batallan con temor e inseguridad? Y la respuesta es sí. Yo te pregunto, ¿cuántas veces tú has estado en este lugar, en medio de una reunión, en el tiempo de alabanza, tal vez de adoración, y de repente Dios, el Espíritu Santo, te dice algo que la iglesia necesita oír? Y déjame decirte, tú no necesitas tener un nombramiento de profeta o una
idea de que eres profeta o cosas así. De hecho, la gente que se autonombra y se autoproclama así regularmente ya empezaron mal, ya están yendo mal. Pero Dios usa personas que están llenas de su espíritu para usar sus bocas y dar un mensaje, dar una respuesta a la iglesia. Y la verdad es que sí, en cada reunión de la iglesia siempre habrá un mensaje de Dios, por lo menos algo muy sencillo, algo muy breve, por lo menos algo muy, no tiene que ser un gran mensaje, simplemente una palabra de aliento para una persona, para el pastor tal vez para toda la congregación, tal vez para una persona nueva. Pero escucha bien, yo quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Qué hubiera pasado en aquella reunión si Jaciel no hubiera decidido hablar en esa reunión por temor e inseguridad? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué diría la historia el día de hoy? Tenemos la historia ya escrita que acabamos de leer y dice que él se levantó y él habló y él dio un mensaje de esperanza a toda la nación, al rey. Y escucha bien, pero ¿qué hubiera pasado si no hubiera sido así? ¿Notaste que su participación llevó la reunión a otro nivel? Josafat, el rey, convocó a toda la nación, tenía la autoridad para hacerlo. Estaban obviamente ahí los levitas, estaban obviamente ahí los sacerdotes, pero escucha bien, fue la participación espontánea de este hombre llamado Jaciel la que llevó esa reunión a otro nivel de entendimiento, a otro nivel de adoración, a otro nivel de entrega, a otro nivel de volumen, a otro nivel de poder, de gloria y de esperanza. Yo me pregunto, amada iglesia, ¿cuántas veces las reuniones de la iglesia, por lo menos de esta iglesia, no han llegado al nivel, a la intensidad espiritual, a la intensidad de adoración y de pasión que Dios anhelaba que dicha reunión llegara, porque tú y yo nos quedamos callados con lo que Dios nos dijo que hiciéramos? ¿Qué hubiera pasado, iglesia, si en aquel día Jaciel se hubiera callado? ¿Qué hubiera pasado? Nada. Hubieran tenido una reunión más. Hubieran salido con dudas, hubieran salido con temores, hubieran salido sin saber qué hacer en dicha reunión. Entonces, ¿será o no será importante la participación del creyente en una reunión? Te vuelvo a aclarar, te vuelvo a recalcar. Esto no se trata que alguien que vive en desorden viene a la iglesia y de repente quiere dar un mensaje. Claro que no estoy hablando de eso, pero estoy hablando de personas que obviamente la iglesia saben que aman a Dios, que tienen un testimonio delante de Dios. Obviamente este hombre tiene que haber tenido un buen historial dentro del pueblo porque el pueblo lo escuchó. ¿Qué tal que se hubiera parado una persona carente de testimonio, que robaba, que mentía, que pues ni siquiera en su vida se le notaba amor por Dios? Si se hubiera parado, yo creo que o le hubieran callado o ni le hubieran pelado. Entonces, iglesia, estoy hablando de hablar y participar y dejarnos usar por Dios. Ahora, quiero que llevemos esto al Nuevo Testamento y que me acompañes a Romanos capítulo 12. ¿Qué dice el Nuevo Testamento acerca de ser usado por Dios, acerca de mi participación en una reunión del pueblo de Dios? Dice Romanos capítulo 12, verso 1 al 8. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servir, en servir. O si el de enseñar, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. Analicemos lo que está diciendo la palabra de Dios en Romanos 12, 1 al 8. El verso 1 me dice que yo debo de presentarme a Dios en adoración. ¿A qué venimos a un culto de la iglesia dominical? Venimos a adorar. Entonces, cuando tú vienes un domingo a este lugar y dices, vengo a adorar, tú vas comenzando bien tu participación en la iglesia, en dicha reunión. El verso 2 dice que tengo que renovar mi entendimiento y así, con un entendimiento renovado, podré comprobar la voluntad de Dios. Ahí muchas veces es donde nos atoramos. Te voy a decir por qué. Porque ahorita vamos con la palabra de Dios, a ver cómo pensamos muy diferente acerca de una reunión de la iglesia de lo que la Biblia dice. Entonces el verso 2 dice, yo debo de tener una mente renovada, y si tengo una mente renovada podré comprobar la voluntad de Dios. Es decir, ¿cuál es la respuesta para mí, Señor? ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo me conduzco en esta área? ¿Cómo me soluciono este problema? ¿Qué hago en determinado momento de mi vida? El verso 3 dice, escucha bien, iglesia, que debo de tener un concepto de mí mismo conforme a la medida de fe que Dios me dio. O sea que yo debo de ser alguien que piensa de mí mismo con cordura. Tú debes de ser alguien que piensa de ti mismo con cordura. Esto es un grave problema dentro de la iglesia porque, sabes, muchas veces la gente no se la cree. No creen que Dios les puede usar, no creen que Dios puede trabajar a través de ellos, no creen que ellos son una bendición a la iglesia, no creen, y muchas veces creen más en las artimañas y mentiras del diablo que en lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra a mí me enseña en este verso que yo debo de tener un concepto de mí mismo conforme a la medida de fe que Dios me dio, sin irme al extremo de sentirme más de lo que Dios me ha dado, pero tampoco sentirme menos de lo que Dios me ha dado. Ahora, pregunto, ¿cuál es esa medida de fe que Dios me dio? ¿Cuál es la medida de fe que Dios te dio a ti? Y la respuesta se encuentra en el verso 4. Dice el verso 4, porque de la manera que un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. No todos los miembros tienen la misma función. ¿Cuál es la medida de fe que Dios me dio? Es una función. El verso 6 me aumenta esa respuesta, de manera que teniendo diferentes dones. ¿Cuál es esa medida de fe? Esa medida de fe se manifiesta a través de una función, de un don. La palabra don es la palabra carisma, es dádiva divina, un concepto espiritual. Se traduce como una calificación religiosa, como una facultad milagrosa. No sé si estoy logrando explicar lo que quiero explicar. O sea, tú puedes decir, tengo una gran medida de fe, y la forma de saber si es verdad lo que tú piensas es que dentro de la iglesia tú puedes tener una función, tú puedes ejercer un don. Esa medida de fe es un regalo de Dios
que me califica y me da la facultad para funcionar de una forma específica en la iglesia. Te lo repito, iglesia. La medida de fe que Dios me dio es un regalo de Dios que me califica y me da la facultad para funcionar de una forma específica en la iglesia. Ahora, ¿cuáles son esos regalos y cuáles son esas funciones, esos dones? El verso 6 al 8 me los describen. Dice el apóstol Pablo a los romanos que hay don de profecía. Habla también del servicio, habla también de la enseñanza, habla también de la exhortación, de animar a otros, habla de repartir, de ser alguien que socorre, habla de presidir, habla de dirigir, habla de el don de misericordia, el don de la compasión. Entonces, dice la palabra que Dios nos ha dado una medida de fe y que esa medida de fe yo la puedo comprobar en base a una función, a un don que puedo experimentar en la iglesia de Cristo y puedo bendecir a la iglesia de Cristo por medio de esa función. Entonces, yo quiero hacerte unas preguntas, iglesia. ¿Cuál es el regalo que Dios a ti te ha dado de esta lista? ¿Cuál de estos es tuyo? ¿Con cuál de estas participaciones cotidianamente tú bendices al cuerpo de Cristo? ¿Con cuáles de estas tú has podido experimentar la medida de fe que Dios te ha dado? Está bien, yo puedo decir, bueno, hermano Alejandro, no soy alguien que profetiza, pero ¿qué tal el servicio? Tú debes de venir a la iglesia con una mentalidad de que Dios te va a usar para bendecir a la iglesia. Sí, debemos de venir a la iglesia, a la reunión dominical, también con una apertura de corazón, dispuestos a recibir lo que Dios nos quiera dar. También eso está bien y es correcto. No estoy diciendo que eso está mal, pero escucha, lo que la Biblia enseña es que cuando tú vienes a una reunión de la iglesia, tú tienes que entender que hay algo que Dios te dio a ti para la iglesia. La enseñanza, que puede ser en diferentes formas. ¿Qué tal el dar una clase a los niños, a los adolescentes? Pero también ¿qué tal el dar una enseñanza a alguien que tiene poco de congregarse y le enseñas tú lo que has aprendido? La exhortación en una reunión donde tú puedes animar al que viene desanimado. Y no solamente vienes cada domingo a que alguien te anime, sino que tú puedes ser alguien que anima a otros porque Dios te ha dado esa medida de fe. El de repartir, hay gente que tiene una habilidad y una gracia de parte de Dios para socorrer y ayudar a mucha gente y no necesitan tener mucho dinero. No necesitan tener grandes cosas, pero les encanta y se les facilita socorrer. El de presidir, el que dirige, el que está a cargo de una reunión, eso es algo que Dios da, eso es algo que Dios ha dado. El de misericordia, el de compasión, y todas estas cosas la iglesia necesita. Pero todas estas cosas, déjame decirte algo, no están derramadas exclusivamente sobre el pastor o sobre un anciano o sobre alguien especial en la iglesia. Todos estos dones, estos regalos están repartidos entre todos nosotros. Puede ser que yo tenga un don muy marcado en mi vida, y puede ser que yo puedo dar enseñanza, pero muchas veces la iglesia está esperando que todo venga de una persona, de dos personas, de tres personas, y Dios dio dones a todos nosotros. Y tienes que entender que tu participación es determinante para llegar a los niveles de espiritualidad, de poder, de pasión, de entendimiento, de ánimo que la iglesia necesita tener en sus reuniones.
Es sencillo cuando una reunión no fue tan poderosa, no fue tan impactante, y voltear y decir, bueno, como que el pastor el día de hoy no andaba con la unción, no andaba, no tuvo una buena semana, porque la reunión de un 100% al cual estamos acostumbrados a llegar, llegamos a un 60%. Pero mira, yo te puedo decir esto, basado en la palabra. ¿Y qué tal si lo que tú no diste para la iglesia fue lo que dejó esa reunión al 60%? ¿Cuándo deberíamos como iglesia ver estas cosas, estas funciones, estas facultades de una forma evidente impactando a la iglesia? Acompáñame a 1 Corintios capítulo 14 y vamos al verso 26 y leamos qué dice la palabra acerca de las reuniones de la iglesia primitiva. Escucha bien, Pablo les dice a los corintios: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Todos, dice él, cada uno de ustedes tiene algo de esto. Si no te encontraste en la lista de Romanos capítulo 12, aquí el apóstol Pablo amplía la lista un poco más. Pero dice, cada uno, cuando se reúnan, cada uno tiene algo de parte de Dios. Tal vez viene una persona nueva que nunca ha entregado su vida a Cristo y él sí puede decir, no sé, no tengo nada de parte de Dios. Pero tú y yo, que ya tenemos tiempo en la iglesia, no podemos decir que no tengo nada para Dios, para la iglesia, porque la Biblia a mí me está diciendo que cada uno de nosotros podemos tener salmo, doctrina, o lengua, o revelación, o interpretación. Y el verso 27 nos describe cómo Pablo esperaba que se llevaran a cabo las reuniones. Dice, si habla, en el verso 27, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas, los que profetizan, hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podréis profetizar todos por uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Analiza lo que estamos leyendo, iglesia. O sea que en la iglesia primitiva, cuando ellos se juntaban, uno llegaba con un himno, otro llegaba con una revelación, con una doctrina, en la reunión había quien empezaba a orar en lenguas, pero no solamente oraban en lenguas como locos, sino que alguien interpretaba porque tenía el don de interpretación. Yo recuerdo en la congregación donde yo nací de nuevo, recuerdo una reunión. Yo tenía poco de empezar a ir a esa congregación, y en una reunión, en una ocasión, recuerdo muy claramente que una hermana de esa pequeña reunión levantó las manos y le dijo al pastor: pastor, tengo algo que decir a la iglesia. Y el pastor le dijo: adelante, hermana, pasa la hermana, le da el micrófono, y la hermana empieza a orar en lenguas y ora, no sé, un minuto, hablar en lenguas más bien. Ella está hablando en lenguas y habla por un minuto tal vez, y deja el micrófono y se va. Y pues uno se queda, ¿qué está pasando aquí? Pero cuando ella se baja, el pastor toma el micrófono e interpreta lo que ella estaba diciendo. Recuerdo una reunión en una velada de oración que se hacían hace años con algunas congregaciones, y recuerdo que el que estaba dirigiendo la alabanza en un tiempo de adoración, de repente empezó a cantar en lenguas, y otro de los pastores que estaba ahí empezó a hablar en español, y
yo podía entender que lo que estaba sucediendo ahí era que estaba habiendo una interpretación de lenguas. Y muchos dirían el día de hoy, no, en mi denominación esto, que la Biblia dice que así eran las reuniones de la iglesia, que alguien hablaba en lenguas y otro interpretaba. Y Pablo dice, si van a hablar en lenguas nomás por hablar y no hay intérprete, mejor cállense y oren en su casa, oren en silencio. Yo me pregunto, iglesia, cuando tú y yo nos reunimos, cuando volvamos a reunirnos en este lugar, ¿con qué mentalidad vendremos a este lugar? ¿Con la que nos fuimos? Pensando, yo no tengo nada que dar a la iglesia. Pensando, estoy aquí para simplemente que me ayuden, recibir, para simplemente cumplir un rito religioso. Porque la Biblia dice, acabamos de leer, cada uno de vosotros tiene. En este caso, en Corintios, 1 Corintios 14, Pablo dice, o tiene salmo, o tiene doctrina, o tiene lengua, o tiene revelación, o tiene interpretación de lenguas, o tiene profecía. El problema en nuestros días es que no vemos este tipo de reuniones en la iglesia. Por lo menos estoy hablando aquí de mi congregación, de la cual yo soy pastor y reconozco, ¿sabes? No hay tanto la dinámica de los dones espirituales. Y la pregunta es ¿por qué? Vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué hubiese pasado en aquella reunión si Jaciel no hubiese hablado? ¿Qué hubiese pasado? ¿Con qué mentalidad vengo a la iglesia? ¿Vengo con un concepto correcto de que Dios a mí me ha dado algo para la iglesia? Y te repito, no tiene que ser algo que se vea espectacular. Puede ser el don de misericordia, donde tú ves a alguien en la iglesia y tu corazón se conmueve porque sabes o disciernes que está en un tiempo difícil y simplemente te acercas y simplemente le pones la mano en el hombro y le das una palabra de ánimo. Hermano, ánimo, Dios es fiel. Hermano, ánimo, Dios es bueno. Vengo entendiendo que Dios me puede usar en un servicio para la iglesia, llámese como se llame ese servicio. Vengo entendiendo que Dios puede romper mi mentalidad y el esquema con el cual he caminado por años y donde de repente el equipo de alabanza guarda silencio, se quedan los instrumentos y de repente Dios a mí me da un cántico nuevo y ese cántico nuevo irrumpe el ambiente y de repente la congregación es llevada a tiempos de adoración más profundos, más intensos. Hermano, pero yo no sé cantar, yo no estoy en el equipo de alabanza. Aquí la Biblia dice que es probable que tú tengas un canto en medio de una reunión. Pero sabes, muchas de estas cosas se quedan atascados en el temor, en la duda, en la inseguridad. Como pastor, ¿sabes cuántas veces escucho a los hermanos al final de una reunión decir, pastor, yo iba a orar por lo que usted oró? Justo cuando usted empezó a orar por los niños, yo ya tenía rato que Dios estaba poniendo carga en mi corazón que teníamos que orar por los niños. Y es algo común. Ahora, ¿qué hubiese pasado si en vez de que el pastor comenzara a orar por los niños, el hermano que viene a congregarse a este lugar hubiese comenzado a orar por los niños o por los adolescentes o por la ciudad? O el hermano que tenía una palabra de ánimo para la iglesia y que la iglesia desesperadamente la necesitaba. ¿Cómo hubiera sido la reunión? Esto es algo sumamente interesante y a la vez que se tiene que tomar con cuidado. Porque vuelvo a repetirlo, o sea, no se trata de que cualquier persona carente de la
del testimonio que se necesita, que la iglesia necesita ver para poder escuchar la voz y poder poner atención a dicha persona que se levanta a dar algo a la iglesia. Y no estoy hablando de eso, estoy hablando de gente que ama a Dios, que camina con la iglesia, que la iglesia sabe que son hermanos genuinos y que ellos tienen algo de parte de Dios, una enseñanza, una exhortación, tienen algo profético, tienen una revelación, pero muchas veces se queda guardado ahí. ¿Por qué las reuniones de la iglesia no van a los niveles que deberían de ir? Porque vamos, esta es la respuesta que yo encuentro, porque vamos a la reunión sin una disposición de participar con las facultades que Dios nos dio. Seguimos siendo lo que éramos antes. No quiero usar la palabra lo que éramos antes, pero escucha bien. Tú y yo sabemos que antes íbamos a un lugar donde entrábamos a ese lugar, hablando de un culto religioso, llegábamos a ese lugar, no saludábamos a nadie, no nos interesaba conocer a nadie, realmente no nos importaba el que estaba a nuestro lado. No nos interesaba. Y simplemente en ese lugar una persona que estaba enfrente nos decía: párate, siéntate, habla, cállate, saluda, no saludes. Y hacíamos todo mecánicamente en ese lugar. Y entrábamos a ese lugar y salíamos, y realmente nuestra participación era nula, casi al 100%. Y ese no es el concepto de Dios. Esa no es la forma en que Dios ha trabajado a través de los tiempos con su pueblo. Es importante que entendamos eso. O sea, no vengo a un lugar a ocupar un lugar, un espacio, simplemente a traer una aportación económica y eso es todo. Estoy aquí para algo más. Y puede ser que aquel domingo, que aquella reunión, que aquel viernes de oración, Dios me use y para su gloria, para su honra, para su fama, aquella reunión se vea impactada a través del don que Él hizo funcionar en mí. Ahora no se trata igual de reproducir o imitar un don que no tengo. Si no tengo el don, simplemente eso quiere decir no lo tengo. Pero sí debo de saber qué don es el que yo tengo o cuáles dones son los que tengo. Y una vez que sé cuáles son mis dones, yo debo de ponerlos al servicio de la iglesia. Es triste ver cómo al no entender eso, hay muchas cosas fuera de orden en muchos lugares. Es triste ver, sobre todo en las redes sociales, gente que manifiesta un don posicionándose en un lugar que no le corresponde, como si fueran casi dioses, porque como ellos manifiestan un don y el resto de la multitud no manifiesta nada, entonces ellos se hacen ídolos, se hacen dioses y hasta la gente los llama de cierta forma, ponen comentarios como: oh, los saludo, oh, gran siervo del Señor, y uno dice: ¿qué palabras son esas? Si simplemente está manifestando un don como cualquier otro debería de manifestar. Iglesia, necesitamos entender lo impresionante, lo impactante que puede ser una reunión de la iglesia y que cómo puede marcar la vida de alguien o de algunos o de toda una nación. Yo recuerdo cuando yo me convertí a Cristo, en aquella iglesia, el pastor nos llamó a aquellos que no habíamos entregado nuestra vida a Cristo. Y lo más común que uno pudiera pensar es que el pastor, el gran siervo del Señor, nos iba a predicar el evangelio, iba a imponer, nos iba a llevar en una oración a los pies de Cristo y después iba a imponer su poderosa mano ungida sobre nuestra cabeza y Dios iba a hacer algo en nosotros. ¿Sabes qué hizo aquel pastor?
Dijo, bueno, ahora todos ustedes que no conocen a Cristo, que no han entregado su vida a Cristo, quiero que pasen a esta área de la iglesia. Nos llevaron a un cuarto y en ese cuarto nos tomaron personalmente a cada quien una persona. Y recuerdo a aquel joven que se acercó conmigo y empezó a platicar conmigo. No tenía nada de impresionante, no tenía nada que pareciera haber caído del cielo, pero recuerdo que me predicó el evangelio brevemente y me hizo la pregunta, ¿quieres entregar tu vida a Cristo? Y te soy sincero, no sentí escalofrío, no sentí temblor, no sentí la presencia de ángeles, simplemente me llegó una convicción de que yo tenía que rendir mi vida a Jesús aquel día. Me llevó a los pies del Señor y aquel día yo nací de nuevo por un joven que nunca volví a ver, que no tenía nada de espectacular, que no tenía un renombre en aquella iglesia, que no tenía un micrófono en aquella iglesia, pero que en aquel cuarto, en medio de otros 15, 20 personas que habíamos ahí, me llevó a los pies del Señor. Yo me pregunto, ¿qué tal que aquel joven no hubiera ido a aquella reunión? ¿Qué tal que hubiera decidido, Dios a mí no me puede usar? ¿Qué tal que se hubiera negado a la indicación, a la invitación que el pastor le hizo de participar en aquel grupo de jóvenes para que presentaran el evangelio a personas de una forma personal? ¿Qué hubiera pasado? Y preguntas como esa tú te tienes que hacer. ¿Qué pasa si no ejerzo mi don? ¿Qué pasa si no participo con lo que Dios me ha llevado o me ha llamado a participar en la iglesia? Es impactante la reunión de una iglesia. Te pongo un ejemplo. Hechos capítulo 13 verso 1 dice lo siguiente: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros: Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Verso 2: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Dónde sucedió esto? En una reunión de la iglesia, en una reunión que parecía cotidiana hasta cierto momento, pero resulta que en determinado momento el Espíritu Santo le habló a alguien acerca de Pablo y de Bernabé. La pregunta es, iglesia, ¿y si aquel hombre, aquel hermano que estaba en aquella reunión, se hubiera callado por temor, por vergüenza, por inseguridad, y hubiera dicho: yo no digo nada porque no creo, no me siento, no se me enchinó el cuero, no creo que sea Dios? La pregunta es, ¿dónde surge el gran apóstol Pablo, que hasta el día de hoy impresiona y ha impresionado a las generaciones? De una reunión de la iglesia. De una simple y sencilla reunión de la iglesia sale ese hombre a trastornar el mundo. Yo me pregunto, iglesia, ¿cuántas personas con tremendos llamados han estado en una de las reuniones donde yo he estado? Y mi falta de sensibilidad, mi falta de atrevimiento, mi falta de entendimiento ha impedido que esas personas queden impactadas para el resto de su vida. Mi invitación, iglesia, mi invitación, amada iglesia, es a que cuando regresemos a este lugar, a reunirnos, regresemos con una mente renovada y una disposición a participar con las facultades que Dios nos dio. No venir aquí a esperar que el pastor haga todo, que los líderes hagan todo y yo simplemente estar aquí viendo, sino aprovechar este tiempo para meditar, para empaparte ahí en tu casa del Espíritu Santo, de la palabra, de poder comprender que yo necesito desesperadamente
Tú necesitas desesperadamente entender que a ti Dios te puede usar para bendecir a su pueblo, que a ti Dios te quiere usar para bendecir a su iglesia. Si tú no eres de esta congregación y estás viendo esta grabación, yo te animo a que te metas en la presencia de Dios y que cuando tu iglesia reanude las reuniones, tú vayas con una mentalidad de que Dios a ti te ha dado algo para aquella congregación, para aquella iglesia, y a que cambies tu forma de pensar y dejes de ser alguien que piensa simplemente Dios me trajo aquí para pasar el resto de mi vida en esta congregación y simplemente no perder. No, Dios te llevó ahí, Dios te trajo aquí para algo, con un propósito. Tal vez tú eres nuevo, tienes poco de venir a la iglesia o tienes poco de ir a la congregación donde estás yendo. No te preocupes, sigue buscando a Dios y Dios te va a revelar en su gran amor, en su gran misericordia y en su palabra cuál es el don que a ti te ha dado. ¿Qué es aquello que Él te ha dado a ti para que tú bendigas a su pueblo? Amada iglesia, para mí es un placer una vez más compartir este tiempo contigo. Anhelo con todo mi corazón poder volver a este lugar, poder venir aquí a adorar, cantar, levantar nuestras manos delante de Él. Pero creo que también es un tiempo para prepararnos para aquel día cuando volvamos a este lugar y poder venir renovados, poder venir refrescados, poder venir hambrientos de participar en una reunión, por lo menos cantando, por lo menos adorando, por lo menos siguiendo las indicaciones cuando estamos adorando, levantando nuestras manos, cerrando nuestros ojos en la alabanza, danzando, ser participativos, porque si venimos simplemente, iglesia, a ver cómo los demás adoran, a ver cómo los demás se empapan, te estás perdiendo, te perderás una gran bendición y harás que la iglesia deje de recibir algo que Dios le quiere dar a través de tu vida. Iglesia, te amo, te amamos y espero encontrarte aquí la siguiente semana. Anhelo que llegue la siguiente semana para poder llegar una vez más a ti con un mensaje. Que Dios te bendiga, te amo.